Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Hoy conoceremos un poco sobre el cableado eléctrico de viviendas, pero no antes, en nuestro temático vamos a indicar cuáles serán las perspectivas que tenemos para hoy. Lo primero será con lo que es una línea eléctrica, normas del cableado eléctrico y por último conoceremos códigos eléctricos del cableado. Pero no antes, te invito a que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. ¡Vamos a ello! ¿Qué es una línea eléctrica? Se refiere a un sistema de cableado, conductores y estructuras utilizadas para el transmitir o transportar de un lugar a otro las generaciones eléctricas, como de planta de energía hasta los puntos de distribución y consumo. Este transporte nos permite llegar de un punto A un punto B con el suministro eléctrico. Pero ahorita vamos a conocer cuáles son los tipos de líneas eléctricas que existen. Entre ellos tenemos líneas de alta tensión. Es una estructura que se utiliza para transportar grandes cantidades de energía a largas distancias. Líneas de baja tensión o la BT, la cual tiene dos conceptos fundamentales. La primera, que está constituida por un voltaje típico de 220 en las viviendas y es utilizada en la mayoría de aplicaciones para el suministro eléctrico domiciliario. Y tenemos por último las líneas de muy baja tensión o la MBT, la cual tiene un voltaje de 12 voltios o menor y es utilizada en un sistema de alumbrado de seguridad o timbre. Clases de líneas eléctricas. Entre ellas tenemos las líneas de distribución, la cual tiene tres particularidades. La primera, estas líneas se encargan de distribuir la electricidad desde la subestación a las áreas de consumo, tales como los hogares, las empresas, las industrias o los sectores comerciales. La segunda es que tienen o operan con un voltaje bajo en las líneas de transmisión, típicamente en el rango de baja tensión hasta de 33 kilovatios y una tensión entre 33 kilovatios y 132 kilovatios. Las líneas de distribución a menudo se dividen entre líneas primarias, las cuales son las alimentaciones que va desde la subestación al centro de transformación, y las líneas secundarias, las cuales entran desde el centro de transformación al cliente o al sector comercial donde se requieren. Tenemos también las líneas de subtransmisión. Estas líneas tienen dos particularidades. La primera, son líneas que conducen subestaciones de distribución con la transmisión. Y la segunda, que operan en un voltaje de tensión entre 66 kilovatios y 132 kilovatios. Tenemos también las líneas de interconexión. Estas son las líneas que operan o nos permiten la conexión en sistemas geográficos de larga distancia, las cuales van de un país a otro. Estas líneas pueden transmitir alta tensión de forma cruzada a nivel nacional, internacional o regional. Líneas de baja tensión. Es aquí donde operamos nosotros como electricistas de baja o media tensión. Se refiere a las líneas que entran o suministran la electricidad a los clientes finales, tales como los hogares y pequeñas empresas. Operan en un voltaje de distribución más bajo, generalmente en 230 voltios en España y otros países de la Unión Europea. Ya si vamos a Latinoamérica, este voltaje nominal puede cambiar o variar según el sector y el país o el sistema de alimentación el cual lo genere. Para las alimentaciones y dispositivos eléctricos, es decir, estas líneas de baja tensión se utilizan para los dispositivos eléctricos, electrónicos, entre otros. Ahora vamos a conocer un poco o en resumen, definiendo este concepto, qué son las líneas de tensión. Nos dice que cabe destacar que las líneas de tensión cumplen un requerimiento especial en términos de capacidad de carga, es decir, según la capacidad de carga, estas pueden variar de una a otra, pero también la distancia de transmisión, la pérdida de energía y la seguridad,
La elección de las clases de línea dependen de las circunstancias, la necesidad o los requerimientos, ya puede ser atmosféricos o de carga, la cantidad de energía que transporta y las condiciones que operan en una determinada red eléctrica. Ahora conoceremos un poco de la normativa. ¿Qué es la normativa? Nos dice que la normativa son los reglamentos que estipulan o nos conducen cómo, dónde y de qué forma deben de ser conectados o instalados los diferentes componentes eléctricos o instalaciones que nosotros haremos o realizaremos para estos componentes eléctricos. La normativa que nos rige para la electricidad de baja tensión nos dice que es la REBT, es la norma ITC-BT03. Es aquí donde nosotros podemos conocer, determinar y detallar todos los lineamientos para poder realizar una instalación eléctrica segura, confiable y bajo los conceptos de la ley. Pero también nos dice los códigos de colores o la normativa que aplica para esta ley. Nos dice que las líneas van conforme a un color. Por ejemplo, la L1 nos dice que el color de el cable o el color del medio conductor debe ser negro, y la L2, o sea la línea 2, debe ser marrón. Para la línea 3 debe ser gris, y el neutro siempre debe de ser de color azul. Para nuestro sistema de polvo a tierra o puesta a tierra nos dice que debe ser verde, cable desnudo o el cobre desnudo, o en su defecto debe ser amarillo verde, lo cual constituye, según la normativa, la RCT. Ahora vamos a ver qué son o cuáles son los calibres del cable de vivienda más utilizado. Tengamos en cuenta que existen calibres o la dimensión del cable que viene desde 1.5 a 630 milímetros. Pero en nuestras viviendas nosotros utilizamos del 1.5 al calibre 16. Es el calibre nominal, donde podemos ver y analizar cada uno de estos, donde nos dice que el calibre 1.5 va a ser utilizado para el sistema de alumbrado. El calibre 2.5 va a ser utilizado para el sistema de fuerza o usos varios. El calibre 4 va a ser utilizado para más consumo, es decir, para lavadoras, entre otros. Y ya el calibre 6, lo cual es un calibre muy alto, lo cual nos permite un consumo o un viaje eléctrico más amplio, nos dice que puede ser utilizado para hornos y vitrocerámicas. Ya para el calibre 10 lo vamos a utilizar para las acometidas, las cuales van desde la línea de la estación o del centro de transformación hasta el cuadro secundario, donde nosotros vamos a iniciar a hacer nuestra instalación eléctrica. Las recomendaciones o el cable más recomendado para nosotros poder utilizarlo en nuestras viviendas, los cuales nos constituye seguridad, calidad y puede tener una durabilidad mejor, es el cable libre de halógeno. ¿Sí? Son todos aquellos cables, ductos, corrugados o elementos que nos permiten, ya que no tienen elementos químicos tales como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo o astato, que este sea inífugo, ya que al tener o al no tener más bien estos componentes químicos, este cable no permite que se encienda de una forma muy acelerada, lo cual sería un cable seguro para los sistemas eléctricos domiciliarios. Espero que este video les haya podido despejar las dudas que tengan sobre el cableado eléctrico, cuál es el mejor cableado o el mejor cable que podemos utilizar para nuestros sistemas eléctricos. De igual hayan podido conocer y despejar aquellas dudas, conceptos teóricos que tengan sobre las redes eléctricas. De antemano los invito a que por favor se suscriban, le den a la campanita y nos dejen su comentario. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.